Buenos días a todos. Voy a intentar transmitir unos breves minutos, sobre todo respondiendo una de las preguntas que más llegan a la página, y es la duda precisamente de cómo hacer una buena confesión. Nos interesa precisamente estar en paz con Dios, nos interesa, de hecho, hacer las cosas bien, y creo que es una pregunta entonces fundamental. ¿Cómo hacer una buena confesión? De hecho, la iglesia ya ha respondido muy bien esta pregunta. Yo no voy a agregar nada nuevo, simplemente voy a recordar la doctrina de la iglesia. La iglesia de hecho propone 5 pasos para hacer una buena confesión. El primer paso es fundamental para hacer una buena confesión, es hacer un examen de conciencia. Creo que la misma palabra lo dice, examen, es decir, evaluarse eh, la propia conciencia, es decir, esa voz interior que nos recuerda lo bueno y lo malo. Entonces, la primera cosa fundamental para una buena confesión es, antes de ir a confesarme, detenerme un momento, puede ser un día anterior, durante la noche, detenerme, hacer una oración, pedir luz al Espíritu Santo y hacer un examen de conciencia, es decir, evaluar cómo ha sido mi día, cómo ha sido mi semana, cómo ha sido mi mes o cómo ha sido mi vida, hacer un examen de conciencia. Y aquí voy a hacer todavía una especificación más. El examen de conciencia lo podemos hacer a partir de muchas ideas o de muchas formas. Una muy básica es evaluarme a partir de los mandamientos, agarrar cada uno de los mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, y así precisamente eh, responder en qué he fallado en esto, en qué he hecho bien en esto otro. Por ejemplo, honrar a padre y madre. ¿Cómo he sido yo como hijo respecto a mi papá o a mi mamá? Por ejemplo, no robar. He codiciado los bienes ajenos, he deseado la mujer de mi prójimo, etcétera, etcétera. Agarrar cada uno de los mandamientos y hacerse preguntas concretas sobre cada uno de ellos. Otra forma de hacer el examen de conciencia, que es una de mis preferidas, de hecho, porque son cosas concretas, es tomar los 7 pecados capitales. Muy bien lo sabemos. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira, la gula y la envidia. 7. Y en cada uno de ellos preguntarme cómo he sido yo en esta área. La pereza, por ejemplo. ¿Qué tan rápido me levanto yo cuando suena la alarma? Solo por poner un ejemplo. Y así. O la ira. Cuán fácil pierdo yo la paz con mis amigos, con mis compañeros, con mis hermanos, mis papás, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas maneras de hacer el examen de conciencia, a partir de los mandamientos, a partir de los pecados capitales o a partir de las virtudes. ¿Cómo he sido yo en la virtud de la paciencia? ¿Cómo he sido en la virtud de la humildad? ¿Cómo ha sido mi fe, mi esperanza? ¿Cómo ha sido mi servicialidad? Etcétera, etcétera. Primer paso fundamental, fundamental. Y es triste muchas veces que llegan tantas personas a confesarse. Hija, ¿cuáles son tus pecados? No lo sé, porque no han hecho un examen de conciencia. O llegan ahí y ahí empiezan a pensar, no, esto tiene que ser previo. El examen de conciencia tiene que ser antes. Y este es solo el primer paso, fíjense bien. El segundo paso es el dolor por los pecados, el arrepentimiento por los pecados. Porque esto solo lo puedo sentir solo después de haber hecho un examen de conciencia. Ya tengo, incluso es saludable escribirlos en un papelito. El sacerdote no se va a enojar si usted lleva una ayuda. De hecho, a mí, en lo personal, me encanta cuando alguien dice, padre, yo traigo un papelito. Eso indica que usted ha preparado su confesión. Pero precisamente al leer estos pecados, usted sentir dolor. No por un orgullo herido, no porque no estuvo a la altura de sus expectativas, quizás, sino precisamente el dolor de haber ofendido a Dios. Segundo paso para hacer una buena confesión. El tercer paso es muy importante y es el propósito de enmienda o el propósito de no volver a caer. Y esto es, pues uno dice, es que sí, voy a caer, etcétera, etcétera, y cada vez que salgo, seguramente habrán circunstancias que pues me hagan débil o me hagan caer en esta área, pero esto es fundamental,
al menos tener el propósito de hacer el esfuerzo de no volver a caer. Yo siempre me gusta aconsejar, pues hay muchos pecados muchas veces, hay muchas debilidades, pero por ejemplo agarrar uno cada mes. Voy a trabajar en esta área este mes. Si a mí me cuesta, por ejemplo, guardar la calma, ver qué cosas me llevan a eso y tratar de evitar las circunstancias, uno a la vez, porque si queremos subir a la montaña de una vez va a ser complicado, pero si vamos paso a paso es más fácil. Tomar uno a la vez. Entonces, este es fundamental este paso, el propósito de no volver a caer, de poner los medios para evitar futuras caídas. Tercer paso. Cuarto paso es lo que netamente llamamos confesión. Y el cuarto paso es precisamente decir los pecados al sacerdote. Es lo que hacemos. Yo voy, busco un sacerdote y me confieso. Y fíjense bien que este es el cuarto paso. Ya hemos dicho 3. Examen de conciencia, arrepentimiento de los pecados o dolor. Luego el propósito de no volver a caer y confesarse es el cuarto paso. Decir los pecados al confesor. Y aquí yo quiero recalcar una cosa bien importante. La confesión en realidad debería ser rápida. Es decir, digo mis pecados. Padre, esto. Y precisamente no es ir a contar historias, no es ir a contar los pecados del vecino, del amigo, del compañero, del esposo. Son sus pecados. Es cierto que siempre muchas veces los pecados van a estar entrelazados con otras circunstancias o con otras personas, pero usted siempre pregúntese en esa circunstancia, en esa relación, en esa situación, ¿cuál es mi pecado? ¿En qué fallé? Decir los pecados concretos, con nombre y apellido. Eso es otra cosa que muchas veces fallamos. Pues le llamamos de muchas maneras, menos con el nombre propio. Si el pecado es, por ejemplo, fornicación, decirlo tal cual. Si el pecado es adulterio, decirlo tal cual. Si el pecado es pereza, decirlo tal cual, etcétera, etcétera. Y pues este es el cuarto paso, decir los pecados al sacerdote. Luego, pues, por muchas circunstancias, muchas veces el sacerdote querrá detenerse a decirle un consejo. No siempre se va a poder, no se enoje si el sacerdote alguna vez no puede. A veces hay una fila de tanta gente que no se puede el sacerdote detener. Quinto paso es cumplir la penitencia. Y esto lo hemos visto como negativamente, el cumplir la penitencia, porque la palabra penitencia nos suena como negativa. Y decimos, entonces es como, si yo no cumplo esto, Dios no me perdona. Yo siempre digo, cuando confieso, como agradecimiento al Señor, reza esto, porque no es que si usted no hace la penitencia no se le perdona. La penitencia es una forma de agradecerle al Señor por ese perdón que has recibido. No es entonces un castigo, sino que es una forma de decirle a Dios, Señor, gracias. Y entonces el sacerdote lo que hace es proponerle algo. Pero usted puede hacer incluso más de eso que se le ha propuesto. Rece esto o haga aquello o lo otro. Es una forma de agradecerle a Dios, no es un castigo. 5 pasos para hacer una buena confesión. Yo creo que si hacemos estos 5 pasos, la confesión nos sale muy bien. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de no volver a pecar, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Intentemos hacerlo, sobre todo no porque no vamos a volver a caer, sino por el hábito de estar limpios. Aprovecho para responder esa otra pregunta. Padre, ¿por qué me voy a confesar si yo voy a volver a caer? Siempre les pregunto, oye, ¿tú te bañaste todos los días? ¿Tú te bañas todos los días? Sí, claro que sí. Aunque sepas que vas a salir y te vas a ensuciar, pues sí. Aunque sepas que vas a ir a un lugar polvoso o de lodo, etcétera, etcétera, sí. ¿Por qué te bañas? Muchas respuestas, pero normalmente la mayoría va a decir por el hábito de limpieza, por el hábito de estar limpio. No necesariamente porque uno no se vuelva a ensuciar, sino porque a mí me gusta estar limpio, porque a mí me gusta conservar la higiene. Eso es la confesión. No me confieso porque no voy a volver a caer, sino porque yo quiero tener el hábito de un alma limpia, de un alma pura. Sé que en el día a día, en las circunstancias, quizá pueda volver a caer, pero yo quiero estar limpio, quiero acostumbrarme a estar puro, a estar limpio. Y curiosamente, mientras más nos acostumbramos a estar limpios, hablando de la confesión, más nos gusta. Y mientras más nos acostumbramos a la suciedad, al pecado,
más nos acomodamos. De hecho, es una de las mayores tentaciones del enemigo, caer y quedarse ahí, tirado, acostumbrarse al pecado. No caigamos, si hemos cometido un pecado, no caigamos en otro mayor, de acostumbrarnos a él y no tener ganas de levantarnos. Que el Señor les bendiga, les agradezco siempre sus oraciones y sus recomendaciones a la página. La página, de hecho, ya hemos llegado a los 115,000 seguidores y la página solo tiene un propósito, que conozcan a Cristo más y más. Que ahora nadie tenga una excusa, a mí nadie me mencionó a Dios, nadie me leyó la palabra. Yo creo que esa excusa en el siglo XXI cada vez tiene que ser menos, en menos personas. Gracias a los que recomiendan la página. Un saludo a todos aquellos que están pendientes de las reflexiones, de las imágenes, de las oraciones. Recen por mí y por el equipo, porque hay muchas personas que me colaboran. Ustedes muy bien se han dado cuenta que si yo solo dirigiera esta página, no podría, porque es una página muy activa. Gracias a Dios hay un equipo ya de más de 15 personas que me colaboran, a los cuales les agradezco y por favor les pido precisamente sus oraciones para mí y para todo este equipo que me colabora. De hecho, hay muchas propuestas, muchas ideas que queremos poco a poco írselas presentando. Sé que contamos con ustedes, pero sobre todo recen por nosotros para siempre seguir haciendo el bien. Y que el propósito sea siempre ese, que conozcan a Cristo, que conozcan a Dios. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.